Hola, Amix, buenas tardes. ¿Por qué voy a empezar con eso? Ok, a la hora que nos estés viendo, Amix, bienvenida a este tu programa de PAM sin reglas en la sección Café con PAM, donde damos visibilidad a las mujeres más impresionantes del mundo del arte y del emprendimiento. Y el día de hoy tenemos un programa que seguro te va a interesar muchísimo porque ¿quién de nosotras no ha soñado dejar su trabajo godín para dedicarse a lo que más ama en la vida? Este programa es patrocinado por Mandú Joyerías. Pero sí, amixes, luego lo dejamos y de resulta que volvemos a los 3 meses, me han contado, ¿verdad? Me han contado, porque ya no pudimos solventar el proyecto de nuestras vidas. Y el día de hoy tenemos con nosotras a Berta Ramírez, que nos va a dar todos los secretos para emprender bien, para emprender con los pies en la tierra y que para que tu proyecto no fracase, sabe, vamos a ver, bienvenida Berta. Hola, Pam, buenas tardes. Estoy muy emocionada porque tuvimos el preview hace unos días y yo me quedé así como de, ¿no? Me explotaron un montón de cosas en la cabeza, de ideas muy padres que me llamaron mucho la atención de tu proyecto. Y bueno, platícanos cómo empezó este amor desbordado por los números. Empezó desde la secundaria, mi primer emprendimiento era vender chocolates. Yo era estrellito de Waldos en ese momento. Una de mis primas era encargada, otro de mis primos trabajaba ahí, entonces yo también quería ganar dinero. Entonces ahí había como ciertas ofertas en chocolates, yo las compraba y las revendía solamente en mi salón. De la secundaria, iba como en segundo de secundaria, yo empezaba a vender estos chocolates, dulces que llegaban. Obviamente le ganaba muy bien y después pasé a la prepa. En la prepa emprendí, lo primero que emprendí fue hacer bisutería. Yo la hacía, yo sabía dónde comprarla. Siempre cuando me meto en un emprendimiento de fondo, voy e investigo todo, absolutamente todo lo que puedo y digo, ok, así lo voy a empezar. Y entonces empiezo ese emprendimiento, empecé la bisutería y al final me quedé con mucho material y dije, bueno, eso ya no me gustó. ¿Qué sigue? Vendí también productos por catálogo, hacía rifas de ropa o rifas de tenis, de zapatos, de Price Shoes, Blue Collage. Y esto también me dio para pagar parte de la prepa. Y en su momento también llegué a vender muffin, gelatinas, que muffin de Oreo de 3 leches. Y justo llevaba, creo que llevaba como 30 y se acababan literal en todo mi salón. Y cuando llegaban de otro salón de, oye, ¿tienes muffin de fresa? De, no, ya no tengo, se me acabó. ¿Y en aquel momento tú pensabas, voy a tener una empresa cuando sea grande o algo así, o simplemente era como para sacar los gastos de ese momento? Era solamente como para sacar los gastos de ese momento y siempre me ha gustado como el hacer cosas y el aprender muchas cosas nuevas, entonces de ahí surgió como esta parte, pero durante toda como mi educación, mi mamá siempre es como, tienes que estudiar, esa educación que antes tenían los papás de tienes que estudiar, una para ser alguien, dos para poder sobrevivir y tienes que trabajar en una empresa. Entonces siempre fue como, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Entré a la prepa, perdón, a la universidad y obviamente empecé a conseguir estos trabajos que ya iban enfocados a la carrera, pero también como esas ganas de emprender siempre estaban ahí. Entonces un día me salí de un trabajo que tenía que me pagaba muy bien y me dijo mi jefa, ¿por qué te vas? Y le dije, no sé, bueno, no sé cómo, pero voy a poner un local de comida. Y entonces ella me decía, ¿tienes el dinero? Y yo, no, pero va a llegar. Y entonces, o sea, empecé a hacer como esos trabajitos de, anteriormente a eso, trabajé en un outsourcing. Entonces iba por horas, hacía estudios socioeconómicos y yo decía, de aquí va a salir, o sea, de aquí esto va a salir. Y también, no sé si crees esto de una manifestación, pero en su momento llegué a manifestar mi primer cliente. Yo sabía que quería tener clientes, pero en ese momento lo que sí sabía era que quería hacer local de comida. Entonces dije, va a llegar mi primer cliente y ese cliente me va a dar voy a hacerle una actualización contable y ese cliente me va a dar para poner mi local de comida. Y entonces así sucedió. Pero ya cuando querías tu local de comida, ya habías egresado de la universidad o estabas No, en proceso? estaba como en cuarto semestre. Porque también tenemos como esta idea que nos meten bien cabrón durante toda la infancia, es de, a ver, hijo, pues es que si quieres ser alguien en la vida tienes que estudiar. O es que si no estudias, vas a tener un trabajo, vas a ser barrendero, ¿no? Digo, sin ofender a nadie, pero es como que esta meritocracia que nos van metiendo poco a poco de si estudias es igual a vas a ser exitoso. Y desgraciadamente en México eso no es seguridad. No es seguridad de que tengas una carrera, un diplomados, maestrías, doctorados y que te vaya súper bien.
Y tú en este momento, bueno, en ese momento, mejor dicho, decías, quiero mi local de comida, pero ¿pensabas en seguir estudiando, seguir haciendo más cosas? Sí, claro, o sea, la carrera siempre fue como mi enfoque porque mi mamá siempre me dio como eso de siempre tienes que estudiar, siempre tienes que estudiar. Y entonces cuando puse mi local de comida, como 6 meses después de salirme de trabajar, puse ese local de comida y llegó COVID. Entonces, donde yo estaba, o sea, los primeros 2 meses me fue súper bien porque estaba alrededor de muchísimas empresas y no había ningún otro local de comida. Ahí llegaban los godines que no queremos volver a hacer, ¿verdad? Sí, entonces ya después de esto llega COVID, pues aunque sí lo podía abrir, no estaba en una zona para, digamos que personas que estuvieran en su casa pudieran encargar comida, porque no había casas alrededor casi. Entonces fue así como de, con toda la pena, lo cerré y entonces ahí descubrí que sí es muy redituante la comida, o sea, te da muchísimo a ganar, pero el costo es muy alto. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 12 de la noche y era todo el tiempo así. Entonces dije, gracias por lo que me diste, pero no vuelvo a emprender en comida. ¿Sentiste que eso fuera un fracaso en ese momento? ¿Te sentiste triste? Me sentí como aliviada, porque es muy exigente la comida. Es como muy celosa, ¿no? O sea, a mí me pones la atención para que, así como yo te doy, pues tú también tienes que producir. Me levantaba a las 6 de la mañana para hacer la comida, cerraba a las 5, pero ir a comprar la carne o que me trajeran la carne y hacer el guisado del día siguiente era lo que terminaba a las 12 y terminaba súper exhausta. Entonces fue así como de, bueno, gracias, pero no, esto no es para mí. Entonces, después de eso, fue cuando me dediqué un tiempo, 6 meses, a solamente mis clientes. No tenía muchos clientes, pero sobrevivía con eso. Entonces, ya después de eso fue así como me independicé como en ese lapso de pandemia y dije, no estoy sobreviviendo con esos clientes en este momento y regresé a una empresa. Esa empresa empecé como auxiliar contable y terminé como coordinador general de un grupo de 4 empresas. Y mis jefes iban muy a gusto a Dubái y yo controlaba, apagaba fuegos, todo bien. Y te quedabas en México. Sí, y me quedaba aquí en México. Entonces de ahí dije, no, ya no quiero esto. Y entonces me salí. Obviamente tenía que juntar dinero porque cuando emprendemos siempre decimos, tengo 10,000 pesos y me los voy a gastar y con esto ya puedo. Y realmente nadie nos dice que tenemos que tener 6 meses de nuestro sustento de vida diaria para ahora sí poder decir, hay que emprender. Porque en 6 meses tú sabes si tu negocio te va a dar o no te va a dar. Eso de que los negocios te dan o tienes una utilidad en 2 años, ahorita en redes sociales es muy fácil vender. Entonces, si un negocio, yo siempre se los digo a mis clientes o a emprendedores que van empezando, si en 6 meses tu negocio no te da, no es un buen negocio. Tienes que quitarlo. 6 meses, ¿eso te hace muy poquito? Para el inmenso amor que le ponemos a nuestros emprendimientos. Sí, pero ese amor también es saber que si en 6 meses no te dio algo o no recuperaste algo de inversión, no va a ser negocio. Porque supongamos que en 2 meses los clientes te conocen, las personas te conocen. Y en los 4 meses, o sea, en los 4 meses siguientes de esos 6 meses, tú ya te aclientaste, ya te diste a conocer. Entonces ahí empieza tu venta. Así que no permitan que Pam sin reglas se muera, por favor. Así no. Así como Sí. las relaciones tóxicas, ¿no? Y no estamos hablando de negocios nada más. Sí, y en los negocios también se dice no. O sea, aunque sea un negocio muy bueno, si tú no te sientes a gusto, o sea, si tú dices, ¿sabes qué? No. Por ejemplo, cuando yo estaba en el emprendimiento de comida, en el local de comida, yo amaba amaba el hecho de socializar, de que vendía muy bien. Llegó COVID y entonces el desgaste, o sea, ahí me di cuenta que el desgaste realmente era mucho, que era muy exigente en cuanto a alimentación, pues sabes que tienes que prepararlo todo de cierta manera para que no se eche a perder, para que las personas que te consumen pues estén bien. Entonces fue así como de, gracias por el aprendizaje, pero mejor te dejo ir. Y yo sentí un alivio, así como, ¿Y qué si yo después de que te saliste, de que entraste a la empresa y volviste a decir, no, ya, hasta ahí? como yo estaba así súper en ceros porque pues yo hacía todo en ese grupo de 4 empresas, pero al final no,
pues no era redituable, o sea, yo ganaba por todo eso, producción, ventas, implementé un nuevo sistema, tenían 2 constructoras, ganaba 14,000 pesos, menos impuestos. ¿Qué? Entonces fue así como de, no, pues gracias. Hablé con mi jefa, donde me había salido cuando dije voy a poner local de comida, y le dije, oye, fíjate que estoy buscando trabajo. Mi jefa era una persona de como, estamos en el departamento de contabilidad, no le puedes hablar a nadie. Aquí no tienes amigos. Y entonces cuando yo llegué la primera vez, me dijo, así están, él es así, él es así, él es así, él es así. No le puedes hablar a nadie. Ni de ventas, ni de compras, ni de almacén, a nadie. Tú vienes a trabajar y como manejas información importante, pues solamente, no, o sea, te quedas tú con la información y no le puedes hablar a nadie, no puedes salir con tus compañeros, no puedes salir a comer con nadie. Entonces es como eso. Entonces yo sabía que ella no tenía un auxiliar porque pues es muy difícil trabajar con ella. Entonces en ese tiempo yo ya tenía el enfoque que era como tener el despacho. Entonces en ese estuve como 6 meses, 8 meses, porque tuve un accidente en carretera, entonces fueron 3 meses de incapacidad. Y en ese tiempo yo me dediqué a escuchar podcasts de negocios, a escuchar las pláticas de TED, que fueron muy buenas, audiolibros, todo eso, como para agarrar más información. Y entonces, pues de ahí junté el dinero y dije, puedo sobrevivir 6 meses. Juntaste, o sea, casi 100,000 pesos para decir, vámonos 6 meses a... Unos 6 meses puedo sobrevivir. Y obviamente, teniendo como mis gastos súper controlados, y dije, yo en ese momento con mis clientes ganaba como 10,000 pesos. Entonces dije, es momento de buscar clientes. Y empecé a salir a volantear, empecé o sea, tú me veías, no sé, un día por todos los negocios de una avenida dándoles volantes. Y entonces empezaron a llegar clientes. Después abrí mi cuenta de Instagram y empecé a vender cursos, obviamente muy baratos, para que pudiera tener opiniones positivas que me iban a ayudar a vender. Entonces ya con esto logré un mini posicionamiento y fue como dije, de aquí ya no me muevo. Empecé un año trabajando en mi casa y al cumplir ese año renté una oficina. Y en ese momento de rentar una oficina, yo dije, ojalá y encuentre una oficina cerca de mi casa que me la renten en 2,000 pesos. Y llegó. Y llegó a esa oficina. Obviamente, estaba a 6 cuadras de mi casa. Me cobraban 2,000 pesos, pero no podía ir los jueves. Los jueves se iba un nutriólogo. Entonces yo tenía la oficina toda la semana, a excepción de los jueves. Y dije, no importa, son 2,000 pesos, lo puedo pagar, adelante. Y entonces empecé yo con mi computadora y mi sabiduría. Fue todo lo que yo empecé el despacho. ¿Qué te decía tu familia? O sea, no recibiste como el típico, ay, mi hija, es que no vas a poder, es que qué tal si pasa esto, qué tal si pierdes tu dinero. Porque creo que cuando uno emprende, la familia, aunque no lo hace de mala onda, de repente tienen esas opiniones que más que empoderarte es así como de, ay, güey, te siembran como ese miedo, ¿no? Esa inseguridad que dices, ay, ¿será que sí estoy tomando una buena decisión? Sí, de hecho mi mamá me decía, eso no es un trabajo, búscate un trabajo de verdad. Saludos a mi abuelita y a mi familia que seguramente no están viendo esto. Sí, mi mamá era como de, no, es que búscate un trabajo, eso no es un trabajo de verdad. Yo le decía, pero me está yendo bien. O sea, cuando yo renté la oficina, todavía mi mamá me seguía diciendo, porque nada más me veía yo sola, ¿no? En mi oficina, trabajando todo el tiempo, y me decía, búscate un trabajo de verdad, eso no es un trabajo. Yo le decía, me está yendo mejor. O sea, yo era estudiante, yo empecé el despacho siendo estudiante. Entonces yo le decía, me está yendo mucho mejor que un egresado en estos momentos. No me voy a buscar un trabajo, este es mi trabajo. Y entonces yo le hice entender a mi mamá que esta era mi empresa. Y en vez de trabajar para alguien más, estaba trabajando para mí. Esos desvelos, esos enojos, esos corajes con los clientes, porque pues obviamente en un emprendimiento hay de todo, eran míos, pues era todo el aprendizaje, todo lo que yo había vivido de todos esos emprendimientos que funcionaban, no funcionaban, los dejaba, este era el resultado. Y fue así como, de aquí no me muevo. Pues, sí. A ver, entonces, bueno, creo que las antiguas generaciones, sí, amixes, digo, antiguas, más atrás de mí, todavía piensan que si no trabajas en una empresa, entonces no estás trabajando. Y creo que es también una de las cosas que los emprendedores, emprendedoras, emprendedores,
le temen mucho a eso, ¿no? Que tampoco se creen que es una empresa, aunque empiecen con una computadora y su sabiduría, porque si no tienen el despacho o la agencia o el local, entonces a lo mejor no es tan exitoso el negocio y a lo mejor no está funcionando. ¿Cuál sería, en este caso, los tres puntos más importantes que debemos de contemplar las mujeres como emprendedoras para que aparte de los 6 meses de sueldo, obviamente, para ser unas emprendedoras exitosas o con más posibilidades de éxito? Bueno, la primera sería tener 6 meses sí o sí de tu sueldo o de tus gastos, obviamente reducidos porque estás emprendiendo. La segunda es que te la creas. Siempre creértela. Y la tercera es que tengas la meta. ¿Por qué? Porque si tú crees que vas a llegar a esa meta, no importa qué pase, sabes que vas a llegar ahí. Por ejemplo, yo siempre digo en este momento que estoy viviendo los sueños que nunca soñé, porque yo jamás me imaginé teniendo un despacho. Entonces, obviamente, también es mérito parte de mi esposo, porque en su momento él me dijo, lánzate, al momento de que yo me salí de trabajar, por cualquier cosa, yo te rescato. Entonces, siempre tener esa zona de confort, ya sea amiga, sea familia, que te digan, tú experimenta y si necesitas algo, yo aquí estoy, es muy importante, pero lo más importante es que te la creas, que es a donde quieres llegar y saber que vas a llegar ahí y que actúes como si ya lo estuvieras teniendo. Por ejemplo, yo siempre, este año, mi objetivo del despacho cambió a ser un despacho conocido a nivel internacional. ¿Cómo lo voy a hacer? Todavía no tengo idea porque no es muy reconocido todavía mi despacho. Digo, mi primer paso, esa es mi meta más grande. La meta más pequeña ahorita es que sea reconocido en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces hay que enfocar todo eso a que sea reconocido, pero yo creérmela que ya está siendo reconocido mi despacho. ¿Cuáles fueron los 3 libros porque decías hace rato que habías leído, que habías escuchado podcasts y que te habías enfocado en aprender en la pandemia? ¿Cuáles serían los 3 libros más importantes o relevantes que debería de leer cualquier emprendedora? Yo creo que Padre Rico, Padre Pobre es un libro que tiene mucho de finanzas, pero te da un entendimiento de qué son los negocios, de qué son las finanzas. Y algo muy importante que como emprendedores ni siquiera nos ponemos o nos damos cuenta es que yo soy Berta y mi despacho es Mita Consultores. Lo que gane del despacho es de Mita Consultores. Lo que yo gano a mis clientes no es mío, es de Mita Consultores. Mita Consultores a mí me paga un sueldo. Pero no puedo decir, ese es el error más grande de todo emprendedor. Todo es mío. Todo es mío, o sea, hoy entraron 50,000 pesos, vámonos. En este mes ganamos bien, nos fue bien, es mío. No. ¿Cómo distribuyes ese dinero sin esa indiscreción? Hago un presupuesto. Entonces, por ejemplo, yo tengo dos chicas que me ayudan. Una es mi mano derecha y la estoy entrenando para que en un año sea mi socia. Tengo un asesor fiscal y tengo un administrador. Entonces, cada mes hablamos el administrador y yo a final del mes del presupuesto. ¿Cuánto se va a gastar en sueldos? Eso jamás se toca. El sueldo de las chicas, el sueldo de los asesores, del administrador, el mío, es en cuanto lleguen los honorarios, ese dinero se aparta. Se paga la renta, se ven los gastos que tiene el despacho y sobre eso se aparta el dinero, se hace un presupuesto, papelería, internet, renta, todos los gastos y después de eso lo que queda no es mío, es del despacho. Y todos mis servicios me dan a mí un 15% de ganancia. Entonces me pagan mi sueldo y al final del año o cada 6 meses, yo lo tengo cada 6 meses, vemos las ganancias de todos los servicios. Entonces en ese presupuesto se apartan las ganancias y se apartan los impuestos. ¿Y todo eso se aprende en tus cursos? Sí. Yo lo empecé a impartir cursos de esto porque nadie nos enseña esto. O sea, siempre nos aventamos como El Gorras, que es un libro muy bueno de infantil, nos aventamos sin saber o sin pensar, solo decimos, sí, queremos emprender, pero hay que emprender con los pies puestos en la tierra. Emprender de decir, estos van a ser los gastos de mi negocio. ¿Por qué? Porque emprendemos, decimos, queremos vender libros, libros. Entonces, no. Es cierto, Por ejemplo, libros y decimos, ok, hacer un libro me cuesta 200 pesos. Pero esa venta trae gastos. Uh-huh. Entonces, tu sueldo
el a lo mejor ir a buscar librerías que dejes como tu libro a concesión, etcétera. Todo esto genera un gasto y son los gastos que nosotros nos vemos. Nosotros decimos, ok, mi producto me cuesta 50 pesos, lo voy a dar en 25, esa es mi ganancia, pero el gasto de ir a traer ese producto o que el producto te lo envíen, no lo estamos contemplando muchas veces. O que el empaque bonito, ok, no estamos contemplando tampoco el empaque. Entonces hay que contemplar todos esos gastos. Pero en este caso, ¿cómo? Digo, aquí ya voy a dejar el secreto de mis libros. O sea, cómo se puede identificar? O sea, me refiero a, hay cosas que no podemos evaluar, ¿no? Porque en algunos casos buscamos, no sé, el costo del producto lo más económico que se pueda, pero luego está esta mentada regla de 3 en el que dices, bueno, si me cuesta 5 pesos, yo lo puedo dar hasta 15 mínimo o 20 si te va muy bien, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal si el costo del producto así es, no sé, una cantidad que luego a las 3 veces se exagera, pues, o se ve muy Sí, muy elevada. Sí, claro, y que eso disminuya la capacidad sí, la capacidad de venta. No hay productos caros o baratos, solo hay productos que puedes pagar y no puedes pagar. Entonces tú tienes que elegir hacia dónde, a qué mercado va enfocado tu producto. A gente que puede pagar eso o a gente que no puede pagar eso. Por ejemplo, y también es algo muy importante al emprender, es encontrar nuestro valor. Porque, por ejemplo, anteriormente, cuando yo empecé mi despacho, yo empecé cobrando 200 pesos al mes. Una contabilidad con declaración, con asesoría, con todo. Ahorita ya, aunque sea un emprendedor, no puedo sostener esos 200 pesos. Porque entonces todo lo que vivimos y todo lo que aprendemos nos da una experiencia. Y esa experiencia es la que nosotros cobramos. Entonces, si yo yo cobraba 200 pesos porque estaba estudiando, porque era mi primer cliente, porque no tenía mucha experiencia con clientes. Y ahorita mi precio mínimo son 1,200 pesos. Y para PAM sin reglas, lo hablamos más tarde. Les doy descuento. Okay. Entonces, por ejemplo, una empresa mediana, por así decirlo, yo antes la daba en 2,800 pesos. Entonces, yo entendí mi valor y entendí que ofrezco dentro de mis servicios cosas que en el mercado ningún otro contador te va a dar. Y entonces de ahí yo aumenté mis precios. ¿Qué ofreces dentro de tus servicios? Dentro de mis servicios ofrezco el acompañamiento. Desde que tú te vas a dar de alta, vamos a sacar tu cita, ok, te acompaño, te digo cuál va a ser el proceso. Después, ok, ya me di de alta, hablamos en una asesoría, qué régimen te conviene, porque no, sí, y vámonos. No, hay un régimen especial de acuerdo a tus gastos, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a tus ingresos. ¿Por qué? Porque también es esa parte de vamos emprendiendo y pagar impuestos. Entonces, hacer que los impuestos los pagues lo menor posible, obviamente todo dentro del marco legal. Guiño, guiño. Sí. También ese acompañamiento de que si tú tienes alguna duda, me marcas y la respondemos. ¿Sabes qué? Una asesoría, 40 minutos, media hora, donde te explico tu contabilidad. Porque la contabilidad es el lenguaje de los números. Perdón, el lenguaje de tu negocio. Entonces, si tú no aprendes a entender esa contabilidad, a entender los números de tu negocio, nunca vas a poder tomar decisiones basadas en información que te da tu despacho. Entonces, muchas personas pensamos que sí, es pagar impuestos, declarar y vámonos. No, la contabilidad te da todo el mundo de tomar decisiones y lo mejor es que los números te ayudan a comparar y a fortalecer tu negocio. Es como un mapa. Sí, de que te voy diciendo, ok, este mes yo ese reporte se lo doy a todos en el despacho, a todos mis clientes. Este mes fue un mes bajo. O comparado al año pasado, tuvimos menos ingresos. ¿Qué es lo que pasó? O tuvimos más gastos. ¿Qué es lo que pasó? O estamos pagando más impuestos. ¿Qué podemos hacer? O sabes qué, tu mes que debería ser bueno, por ejemplo, diciembre, es tu mes más malito, de acuerdo a lo del año pasado. Entonces, te doy, ¿sabes qué? Puedes hacer una estrategia este mes, como son aguinaldos, pon un descuento. Que obviamente los descuentos no se dan siempre, porque si no, tu empresa pierde el valor, tus productos pierden el valor. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, me espero a que esté en oferta. En oferta. Sí, me ha tocado. Entonces, mejor da descuentos
que, por ejemplo, en un hotel, en algún descuento donde todo haya descuento y después lo quitas y no vuelves a dar un descuento. ¿Por qué? Porque tú tienes que preocuparte por tu negocio y por hacerlo crecer. Entonces, eso va de acuerdo a que tu negocio también tenga valores, tenga ideales y después de eso no se baje. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender mucho como emprendedores. O sea, eres como una terapeuta de negocios. Sí. Wow. O sea, eso está chido. Me gustó eso de, tengo esta duda, déjale marco a Berta a ver qué está pasando con Quizá Editorial. Y muchas veces no solamente es la parte contable de, oye, Berta, es que mi cliente no me paga. Pues hay que hacer políticas de pago. Y esto yo lo aprendo desde lo que ya a mí me pasó a mí, clientes que no me pagaban 3, 4 meses o clientes que ya jamás los volví a ver. Entonces ahora es como todos mis clientes me pagan del 27 al 30. Si no, hay recargos. Pero lo vas aprendiendo cuando ya dices, tengo que pagar sueldos, tengo que pagar esto, tengo que pagar la renta y no me están pagando los clientes. Entonces creas esas medidas. A mí me encantan los clientes que puntualitos el día 15 y 30, pum, no tengo que estar, oye, hola, buenas tardes. Pero bueno, eso ya nos enseñarás también cómo hacerlo en tus cursos. Sí, y volviendo a los libros. Ajá, te faltan 2. Sí, el primero te da esa noción de finanzas y de los negocios y sí te pone a pensar. El segundo creo que es un gran logro o el hábito del logro. Igual te pasó, es un libro que te enseña desde la mentalidad, cambias muchísimo tu mentalidad. Habla de las excusas, habla de que deberíamos de crearnos el hábito del éxito, del aplaudirnos. ¿Sabes qué? Por ejemplo, mi triunfo hoy o mi logro hoy es estar aquí contigo. Entonces, estar en este podcast. Entonces, para mí es como un gracias. Gracias a mi negocio y gracias a Pam, que ahora estoy aquí y estoy ayudando a otros emprendedores y dando a conocer mi despacho. Entonces, esas pequeñas cosas que deberíamos de estar siempre agradeciendo y teniendo ese hábito de voy para allá. O sea, voy a esta meta y hoy ya logré esta. Ok, entonces vamos a la siguiente. Y el tercero es el hombre más rico. No, espera. Ay, se me fue el nombre. Hay uno que es el hombre más rico de Babilonia, algo así, que habla. Igual después te paso los nombres porque ahorita no los traigo, los leí hace mucho y siempre están como en mi buró porque siempre los vuelvo a leer de vez en cuando porque no soy la misma persona que lo leyó la vez anterior. Entonces es un libro súper chiquito que habla sobre el ahorro, de cómo un chico veía que alguien le iba muy bien, tenía su carro, tenía su casa y él no tenía nada y siempre estaba como muy apurado por el dinero. Y entonces se sientan a tomar unas cervezas y dice, es que yo ahorro el 20% de mi sueldo. Y otro yo ahorro el 10% de mi sueldo. Y esto me da la seguridad de seguir produciendo y seguir teniendo dinero. Entonces, por ejemplo, yo siempre en mi cartera traigo un billete de 500. Nunca lo utilizo. Pero el día que, por ejemplo, ya llegó fin de mes y tengo que pagar esto, lo veo y digo, no te voy a gastar porque sé que va a llegar dinero. Llega un depósito. Entonces, llega un depósito de despacho. ¿Sabes qué? Ya completamos pagar los sueldos de esta quincena. Es como, y ese es mi ahorro que jamás toco, pero siempre está ahí. Y me da la seguridad de tener dinero. Platícanos de tu podcast, porque veo que ya está próximo a estrenarse. ¿Y cómo se llama? Se llama Negociando y Aprendiendo con tu amiga La Conta. En redes sociales estoy como @tuamigalaconta. Entonces, este podcast se va a tratar de crear, de mejorar. Es un espacio sobre negocios y emprendimiento, donde voy a traer expertos que te digan, expertos de emprender, no como los que vemos normalmente en podcast de, el empresario. No, o sea, gente que emprendió desde abajo. Yo tengo un cliente que cuando yo inicié, es mi primer cliente, con él, que es mi primer invitado. Él vendía, en ese año, fueron 6 meses de su año, vendió 300,000 pesos aproximadamente. Y ahorita, aproximadamente en el año, sus ingresos son de 8 millones de pesos. Y eso es en un lapso ¿Qué vende? Es vidrio y aluminio. Órale. Y es un lapso aproximado de 5 años. Y es su ganancia, pero compró su terreno, construyó su casa ya, tiene 3 camionetas de su negocio. Cuando yo lo conocí, no tenía absolutamente nada.
Y entonces saber el secreto de ellos, que por ejemplo, si yo traigo, por ejemplo, un Elías Layut, que, sí, tiene una empresa grande y pero empezó desde abajo también. Pero tener a alguien que a lo mejor no es tan reconocido y sabes que hizo tanto en su negocio y saber también su secreto. Sí, es que yo te comentaba que a mí me gustaba o me gusta un podcast que se llama Dimes y Billetes, que también habla mucho de finanzas y así. De repente ponían personas, pero pues no sé, de la talla de la Coca, ¿no? El güey de la Coca o el güey de cualquier otra marca. Y yo decía, ajá, sí, pues y las personas comunes y corrientes o personas normales que están allá afuera haciendo algo, ¿por qué no los invitas? ¿No? Hasta un día en mi afán de, ¿por qué demonios? No hay gente normal aquí, le mandé un mensaje, obviamente me dejó en retrovisto y dije, ok, en fin. Pero sí creo que está muy padre que nos veamos reflejados en las personas que salen en los podcasts, porque así podemos inspirarnos y encontrar, vaya, formas realistas y digo realistas porque muchos emprendedores también tienen el apoyo de sus papás, que a lo mejor tienen un chingo de lana y que pues no se preocupan por si van a comer el fin en el mes o no, ¿no? Entonces, como mencionas, el hecho de que sean personas comunes como nosotros o normales o ¿cómo podríamos buscar esta palabra que no suene como raro? Personas Sí. como nosotras, ¿no? Sí. El triunfar creo que también nos hace como decir, si él puede, yo también puedo. Sí, porque normalmente no es lo más sano, pero siempre te estás comparando como de, él. Entonces compararte con alguien y decir, ¿sabes qué? Yo empecé vendiendo nada y ahorita estoy vendiendo tanto. Entonces eso es como, dices, esta comparación o esto sí lo quisiera agarrar, ¿por qué él está empezando como yo? Entonces también es esa parte de tips que muchas veces a lo mejor va a haber invitados profesionales en temas de contratos, que muchas veces como emprendedores decimos, sí, muchas gracias, no tenemos un contrato, tips contables o administrativos para tu empresa y sobre todo algún libro o película. Por ejemplo, cuando a veces, que obviamente no todo en los negocios es color de rosa y hay veces que se va un cliente o yo decido terminar esa relación con un cliente, porque es como toda relación, a veces son relaciones tóxicas y dices, bueno, prefiero mejor dejarlo hasta aquí o muy desgastantes. Entro como en esa parte de... Entonces hay una serie que se llama Chicas Audaces, que está en Amazon Prime, y es de una empresaria que es mujer y dirige toda una revista. Entonces habla como son 5 temporadas y cuando yo estoy como en esa época donde estoy medio depresiva de que, ¿sabes qué? No estamos teniendo nuevos clientes o cualquier cosa. La vuelves a ver. La vuelvo a ver. Es tu Sex and the City versión empresarial. Sí, sí, sí. Entonces, pues hay que verla. La vuelvo a ver y entonces es como de, quiero llegar a hacer eso. O sea, aunque es una serie y lo sabemos, pero el porte que tiene la chica que es directora, cómo se maneja, porque esa serie es muy buena porque está es la única directora de esa revista y está rodeada de hombres. Entonces ella se dedica, o sea, habla como 100% a temas de lo que es ser mujer, su sexualidad, todo eso, y al final que haya hombres que no te lo aprueben. Entonces sí está como, es muy realista y muy bueno. Sí, la tenemos que ver, también les vamos a dejar por aquí los nombres de todos los libros en la cajita de descripción de la serie y sobre todo platícanos y dinos cómo podemos inscribirnos a tus cursos o diplomados para poder trabajar contigo, porque ella me prometió que mi empresa, mira, vámonos para arriba. Sí, hay cursos que voy a sacar en la última semana de septiembre y otros en la última semana de octubre. Los en septiembre van enfocados a empleados porque nadie nos explica qué onda con el SAT, nada del IMSS. ¿Cómo podemos facilitarnos la vida sin ir a todas esas instituciones? Entonces van enfocados a empleados que pueden, o a chicos también jóvenes que están muy preocupados de que el SAT los meta a la cárcel con los correos de invitación. Entonces va enfocado a todo esto. Y en octubre se lanza un curso básico de emprendurismo donde te voy a enseñar la contabilidad, la administración, cómo sacar tus costos, cómo sacar tus gastos, cómo sacar tus precios al público, porque como lo hablábamos ahorita, está muy padre y decir, ¿sabes qué? Yo saqué mis costos, pero allá en otro lado está más caro. Y entonces poder compartir, o sea, decir, bueno, si está del mismo precio, pero yo ofrezco más, tengo el derecho a subirle un poco más a mi precio. Todo eso y también un poco del tema de mentalidad, de creernos que realmente sí tenemos un negocio. Yo antes decía, tengo un local chiquito,
o tengo un despacho. Y ahora es como, Pues no, estoy iniciando una pequeña... empresa. Y ningún negocio es pequeño, todos son negocios al final del día. Y ahora digo, tengo una firma de contadores. Entonces, las palabras realmente dan poder. Entonces, todo esto lo vamos a aprender en octubre sale el curso y con ello va a salir un club de emprendedores donde cada mes te voy a dar dentro de mi página 30 minutos de alguna actividad o algo que te pueda servir o alguna clase que te pueda servir, ya sea conmigo, con algún colega o alguien más. ¿Para qué? Para que aprendas a hacer tus contratos, para que aprendas a sacar tus costos aparte de esto. Entonces, ¿para qué? Para si tienes alguna duda, ok, ¿cómo hacer un podcast? Ahí va a estar Pam diciéndonos y enseñándonos cómo hacer este podcast. Porque al final nadie nace sabiendo las cosas y las personas que ya lo saben nos pueden dar un súper recorrido rápido de cómo es, de qué es lo que se trata, qué es lo que se hace y así nos facilitamos todos la vida. A ver, entonces recuérdanos cómo estás en redes sociales. Soy como @tuamigalaconta. @tuamigalaconta, que aquí vamos a ponerlo en la parte de abajo del video y en la cajita de descripción. ¿En todas las redes sociales? Sí. Instagram, TikTok. X. X no tenemos, pero No, sí que tenemos es muy Facebook. X, la verdad, y Sí. Facebook. Ok, entonces pues muchísimas gracias, Berta, por estar con nosotros. Creo que la verdad es que nos quedamos muy cortas, el tiempo apremia, pero esperamos tenerte en este clip que habíamos comentado anteriormente. Ya después les estaremos dando un poquito más de información acerca de esto y no se olviden que el estreno de tu podcast es ¿cuándo? Es el 31 de octubre. El 31 de octubre y pues bueno, también lo vamos a tener en nuestras redes sociales para que vayan para allá, se suscriban, lo compartan y bueno, listos para emprender. Pues muchísimas gracias, Berta. Gracias a Que ti, tengas Pam, un bonito gusto día. estar aquí. Ustedes Gracias. también. Y recuerden que este programa es patrocinado por Mandú Joyerías, especialmente por la línea de Pet Lovers, que en la compra de su accesorio, pues también una parte se va destinado a los perritos y gatitos de la calle. Así que no lo dejen pasar, www.mandu.com.